Heredó una casa incendiada y soñaba con restaurarla. Pero los hijos de una mujer adinerada decidieron que no debía lograrlo. Lo que encontró detrás de la puerta cerrada lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Clarissa Johnson ya se había acostumbrado desde hacía mucho a los estrechos pasillos de lucha que definían su vida. Cada mañana comenzaba con el agudo grito del despertador y el dolor sordo en sus piernas por estar de pie durante turnos interminables en el hospicio. Su pequeña casa en las afueras del pueblo era tan modesta que rozaba la austeridad. Cortinas de segunda mano descoloridas por el sol, una mesa de cocina marcada por incontables comidas apresuradas y el zumbido constante del refrigerador, recordándole que las cuentas nunca estaban lejos. Vivía con sus 2 hijos, un adolescente que ya cargaba con la fatigada rebeldía de quien había aprendido demasiado pronto lo que era la responsabilidad, y una niña más pequeña que todavía se aferraba a la inocencia, dibujando casas con torres y jardines que solo había visto en los cuentos. Desde el divorcio, Clarissa había aprendido a contar cada moneda. La ropa se compraba usada, la comida se adquiría con atención meticulosa a los descuentos, y los lujos no eran más que pensamientos pasajeros que rápidamente desechaba. Sin embargo, a pesar de la marea incesante de dificultades, se mantenía firme, recordándoles a sus hijos cada día que la integridad valía más que cualquier comodidad pasajera. Para ella, sobrevivir no era solo mantener un techo sobre sus cabezas, sino asegurar que sus hijos nunca dudaran de su fortaleza. En el hospicio, sus días estaban llenos de tareas que exigían tanto precisión como compasión. Distribuía medicamentos, acomodaba mantas, limpiaba habitaciones y, más importante aún, escuchaba. Muchos de los ancianos que llegaban allí habían sido abandonados por sus familias, y en esos tramos finales de la vida, la presencia de un oído atento era lo único que les daba consuelo. Clarissa se entregaba a ese rol por completo. En el acto de escuchar, encontraba un propósito, como si reunir los fragmentos de vidas que de otro modo serían olvidadas fuera su misión silenciosa. Fue durante uno de esos turnos que conoció a Eleanor Winters. Eleanor no era como los demás en el hospicio. Mientras la mayoría llegaba disminuida, con voces que ya eran ecos apagados, ella cargaba el peso de su antigua riqueza como un manto que nunca había abandonado. Incluso en la enfermedad, su postura conservaba restos de elegancia. Su manera de hablar era deliberada, sus ojos agudos, sus manos delgadas pero cuidadas hasta el final. Había sido esposa de un poderoso industrial, un hombre cuyo nombre estaba grabado en edificios y cuya fortuna había moldeado gran parte del desarrollo de la región décadas atrás. Pero Eleanor ya no estaba rodeada de admiradores. Sus hijos, aunque vivos y prósperos, rara vez la visitaban, y cuando lo hacían, sus conversaciones sonaban huecas, cargadas de impaciencia y cálculo velado. Durante semanas, Clarissa la atendió manteniendo al principio la distancia profesional que siempre imponía. Pero Eleanor no era una mujer fácil de ignorar, y poco a poco comenzó a atraer a Clarissa hacia sus confidencias. Lo que empezó con simples comentarios sobre las comidas o el clima, se transformó en fragmentos de recuerdos, trozos de una vida de grandeza impregnada de una profunda soledad. En las habitaciones blancas y estériles del hospicio, Eleanor hablaba de su finca sobre los acantilados frente al mar, de jardines llenos de rosas, de corredores decorados con retratos y pesadas cortinas de terciopelo. Sin embargo, sus palabras se agriaban cuando mencionaba a sus hijos. Había dureza en su voz, un viejo resentimiento, como si supiera que rondaban como buitres, ansiosos por el día en que dividirían su fortuna. Lo que Clarissa nunca esperó fue el día en que Eleanor le tomó la mano
y le confesó que temía ser olvidada, no como un nombre en una placa o en una tumba, sino como persona que había vivido y sufrido. Clarissa escuchó, como siempre hacía, pero había algo en la mirada de la anciana que sugería que ya había tomado una decisión. Cuando Eleanor murió, el personal del hospicio siguió con los rituales rutinarios de la muerte. Se firmaron papeles, se empacaron pertenencias, y pronto la habitación que ella había ocupado quedó lista para otro paciente. Clarissa la lloró en silencio, no con lágrimas, sino con ese dolor conocido que nacía de perder a alguien a quien había llegado a conocer en fragmentos. La vida continuó, o eso creyó. La noticia la alcanzó días después. Fue citada a la oficina de un abogado, un lugar al que entró con manos temblorosas y la mente llena de confusión. Sentada en una pesada silla frente al escritorio, escuchó en silencio atónito la lectura del testamento. Eleanor Winters había dejado su propiedad, la casa, los terrenos e incluso parte de la fortuna, no a sus hijos, sino a Clarissa Johnson, la enfermera del hospicio que la había cuidado en sus últimos meses. La única condición, escrita con firmeza, era que la finca no podía ser vendida ni destruida. Tenía que ser preservada. El impacto recorrió a Clarissa como una tormenta. Apenas podía comprender lo que significaba. Su propia casa tenía pintura descascarada y un techo con goteras, y ahora de repente era dueña de una mansión junto al mar. Pero la magnitud del regalo venía acompañada de un peso enorme. Ella no lo había buscado, y temía que despertara resentimiento en quienes creían que esa herencia les pertenecía. Los temores se confirmaron de inmediato. Los hijos de Eleanor, Celia y Vincent, estaban furiosos. Apenas el abogado terminó su trabajo, comenzaron a presentar peticiones, hacer llamadas y lanzar acusaciones. Le contaban a cualquiera que quisiera escuchar que Clarissa había manipulado a su madre, que se había aprovechado de la soledad de una anciana. Los rumores se esparcieron rápido. Para los habitantes del pueblo, la historia de una enfermera pobre heredando una fortuna sonaba a escándalo. Dondequiera que iba, Clarissa sentía las miradas encima, pesándola, juzgándola, especulando. Y sin embargo, obligada por el testamento, no podía vender la finca. Tendría que enfrentarse a ella. La primera vez que vio la casa con sus propios ojos, entendió por qué la gente hablaba de ella en voz baja. Se erguía en lo alto de un acantilado, el océano extendiéndose interminable detrás, las olas rompiendo contra rocas dentadas. Alguna vez debió brillar como una joya, con sus altos ventanales, escaleras majestuosas y líneas elegantes. Ahora parecía una ruina embrujada por su pasado. Un incendio había arrasado parte de la mansión años atrás, dejando muros ennegrecidos, vigas expuestas y un olor a ceniza que ni el tiempo había borrado. Los jardines estaban cubiertos de maleza, las estatuas agrietadas y cubiertas de musgo. Clarissa recorrió los pasillos resonantes, con sus hijos a su lado. El suelo crujía bajo su peso. El papel tapiz se desprendía en tiras largas, y las arañas de cristal colgaban torcidas, opacas por el hollín. En algunas habitaciones quedaban muebles, cubiertos de polvo y ceniza. El aire se sentía pesado, como si cargara la pena de décadas. Los niños miraban asombrados, atrapados entre el miedo y la fascinación. Un ingeniero que los acompañaba fue tajante en su evaluación. La estructura estaba comprometida, las reparaciones serían astronómicas, y resultaría mucho más fácil y barato derrumbarla y construir algo nuevo. Clarissa escuchó en silencio, su mirada fija en los altos techos y en los restos de belleza escondidos bajo la decadencia. Casi podía oír la voz de Eleanor en su memoria, hablando de preservar, de recordar. Vender o demoler se sentía como traición, incluso si parecía imposible hacer otra cosa. Fue en el ala este,
mientras deambulaba por un pasillo ennegrecido por el fuego, donde Clarissa lo encontró. Una puerta, no de madera, sino de pesado metal, incrustada en la pared. El marco sellado con pernos, y en su superficie, casi borradas por el óxido, unas palabras grabadas en una placa. Sellada en 1952. No abrir. La visión le provocó un escalofrío. El incendio había devorado gran parte del ala, pero esa puerta había resistido, terca e inamovible. Apoyó la mano sobre la superficie fría y sintió, absurdamente, que algo adentro la esperaba. El hallazgo la inquietó. Comenzó a preguntarse si el incendio realmente había sido un accidente. El hecho de que alguien hubiera sellado por completo una habitación, marcándola con una advertencia, sugería que la casa era más que una herencia. Era un cofre de secretos. Clarissa, de pie en ese corredor sombrío con sus hijos detrás, comprendió que Eleanor no le había dejado solo un peso de piedra y ceniza. Le había dejado un legado que exigía coraje para descubrirlo. El mar rugía contra las ventanas rotas, como si respondiera a sus pensamientos. Se alejó de la puerta, pero no pudo olvidarla. Las palabras grabadas en el metal se aferraban a su mente como una sombra, y con ellas vino la certeza de que la mansión no era solo una ruina por reparar. Era un enigma, y en algún lugar dentro de su silencio estaba la verdad de por qué Eleanor la había elegido a ella, y no a su propia sangre, como heredera. Los días posteriores a la primera visita de Clarissa a la finca se desarrollaron como un lento descenso hacia el asombro y el temor. La magnitud de lo que había heredado pesaba sobre cada una de sus horas de vigilia. La casa no se sentía como un regalo, se sentía como una frase inconclusa que solo ella había sido elegida para completar. Cada vez que pensaba en las paredes ennegrecidas, en las vigas colapsadas y en aquella puerta metálica sellada en el ala este, sentía un nudo en el pecho. Era como si Eleanor le hubiera entregado no solo las llaves de una mansión en ruinas, sino también una tarea que exigiría cada gota de su fuerza. Sus hijos también parecían percibir la gravedad de todo. Su hijo, práctico y cauteloso, se preocupaba abiertamente por el dinero, mientras que su hija, aún atrapada en la magia de la niñez, veía torres y habitaciones secretas, tejiendo un cuento de hadas con las ruinas que Clarissa apenas podía imaginar. El dinero fue el primer y más feroz adversario. Clarissa había vivido toda su vida equilibrando una cuenta contra otra, sacrificando pequeñas cosas para mantenerse a flote. Pero los costos de restaurar una mansión no podían afrontarse con sacrificios pequeños. Requerían sumas que no podía ni siquiera concebir, mucho menos reunir. Reunió todos sus documentos, cada cuenta de ahorros, cada papel financiero que tenía, e intentó armar un plan. Los números le devolvieron una respuesta fría e imposible. Fue al banco, vestida con su mejor ropa, el corazón golpeándole en el pecho, mientras explicaba su nueva posición como dueña de una finca. El banquero escuchó con cortesía, pero negó con la cabeza. No tenía ingresos estables más allá de su salario modesto, ni garantías suficientes para respaldar un préstamo de esa magnitud. Otras instituciones le dieron la misma respuesta, algunas con condescendencia disimulada, otras con un rechazo abierto. Decidida a no rendirse, vendió su coche, un vehículo modesto en el que había confiado durante años, y comenzó a caminar o a tomar autobuses con sus hijos. Recortó cupones con renovada disciplina, eliminó incluso los más pequeños lujos y tomó turnos extra en el hospicio, agotándose hasta los huesos. Pero incluso con todos esos esfuerzos, el dinero apenas alcanzaba para reparaciones menores. Cada vez que se paraba frente a la mansión, observando su fachada marcada por cicatrices, sentía el peso de la inutilidad caerle encima, y aún así no podía abandonarla. Las palabras del testamento de Eleanor resonaban en su mente. Presérvala, no la vendas. Y por debajo de esas palabras,
Clarisa sentía algo más profundo, una obligación nacida no de la ley, sino del extraño vínculo que había formado con la anciana en sus últimos días. Sus hijos hicieron lo que pudieron. Su hijo, flaco y todavía creciendo, cargaba tablones de madera, barría escombros de los pasillos y ayudaba a reparar lo poco que podía salvarse sin ayuda profesional. Su hija, demasiado pequeña para el trabajo pesado, recogía vidrios rotos, clasificaba clavos y tornillos, o barría rincones olvidados. Era un trabajo mínimo frente a la montaña de restauración que tenían por delante, pero les daba a todos una sensación de lucha compartida. La mansión ya no parecía solo de Clarisa. Se había convertido en algo que los tres peleaban por conservar, una causa que unía a su pequeña familia de maneras inesperadas. Pero no todos compartían esa visión. Celia y Vincent, los hijos de Eleanor, iniciaron su campaña casi de inmediato. No veían a Clarisa como la legítima heredera del legado de su madre, sino como una intrusa que les había robado lo que era suyo. Pronto llegaron documentos judiciales a la puerta de Clarisa, acusándola de manipulación, alegando que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una anciana. Los rumores se propagaron por el pueblo. Decían que había seducido a la vieja con una falsa bondad, buscando su fortuna. Clarisa intentaba proteger a sus hijos de los chismes, pero estos se filtraban en cada rincón de sus vidas. En el mercado, en la iglesia, en los eventos escolares. Sentía las miradas, escuchaba los murmullos. Lo peor fueron las intrusiones en la propia finca. Cerraduras forzadas, ventanas rotas. Y una noche de tormenta encontró la reja principal abierta de par en par, con huellas de llantas frescas en el lodo que llevaban a la entrada. No se llevaron nada, pero el mensaje era claro. La estaban vigilando, probando su resistencia. Esa sensación de violación la carcomía. Ya no se trataba solo de la herencia, se trataba de intimidación, de poder. Los hijos de Eleanor estaban decididos a expulsarla. Pero el orgullo y el sentido de justicia de Clarisa crecían con cada ataque. Cuanto más intentaban quebrarla, más fuerte se hacía. Fue entonces cuando una voz del pasado apareció. Ethel, una mujer frágil, pero de mirada vivaz, que vivía cerca y que había trabajado en la casa Winters como sirvienta, se acercó a la finca y le ofreció su apoyo. Le contó a Clarisa que Eleanor siempre había hablado bien de ella, incluso antes del testamento. Eleanor estaba cansada de la avaricia de sus hijos, dijo Ethel, y temía desde hacía tiempo que al morir, ellos despojaran la casa de todo lo que ella había querido preservar. Recordaba rumores de habitaciones ocultas, documentos sellados y la obsesión privada de Eleanor por guardar verdades que su difunto esposo y sus socios habían intentado enterrar. Clarisa escuchó atenta, y las piezas comenzaron a encajar con el extraño descubrimiento de la puerta metálica. La idea de que Eleanor la había elegido no solo para cuidar de piedras y paredes, sino para proteger algo más profundo, se volvió innegable. Mientras más exploraba la mansión, más su historia se filtraba en el presente. Encontró cartas viejas, escondidas en cajones y detrás de cuadros, donde Eleanor había escrito sus frustraciones y sospechas. Había recibos de transacciones extrañas, notas de reuniones entre su esposo y poderosos socios, y breves comentarios amargos sobre traición y silencio. Poco a poco, Clarisa empezó a comprender que la fortuna de los Winters no se había construido solo con industria y oportunidades, sino también con corrupción, intimidación y secretos que habían manchado los cimientos mismos de la casa. Una tarde, mientras limpiaba escombros en el ala este, con un pequeño grupo de obreros que había logrado contratar por un día, revelaron parte de la verdad. La puerta metálica que había visto antes se convirtió en el centro de su atención. Quitaron vigas quemadas y yeso roto que la cubrían a medias. El óxido se desprendía bajo sus herramientas,
dejando al descubierto los pernos firmes. Con gran esfuerzo lograron abrirla. La puerta gimió, como si se resistiera después de tantas décadas, y detrás apareció una cámara sellada desde 1952. El aire dentro estaba rancio, denso con polvo y años, pero en su interior, filas de cajas y cajones esperaban, apilados con cuidado como si alguien los hubiera preparado para un descubridor futuro. Clarissa entró con el corazón latiendo a toda prisa. Abrió una caja tras otra, con manos temblorosas, revelando libros de cuentas llenos de transacciones que implicaban no solo al esposo de Eleanor, sino a toda una red de hombres poderosos. Había fotografías amarillentas pero claras, mostrando reuniones en secreto. Había grabaciones en carretes, con etiquetas marcadas con fechas y nombres. No era solo un tesoro de recuerdos, era un archivo de corrupción, evidencia guardada por Eleanor con un riesgo enorme. El peso de lo descubierto era abrumador. Clarissa entendió que esa era la verdadera razón por la cual Eleanor le había dejado la finca, y no a sus hijos. La casa era una fortaleza diseñada para proteger la verdad. El incendio que había destruido parte del ala no había sido un accidente. Fue un intento de borrar lo que estaba detrás de la puerta. Alguien había querido que el pasado ardiera, y al no lograrlo, había esperado que el tiempo hiciera el resto. Eleanor, sin embargo, se aseguró de que el archivo sobreviviera, confiándolo a alguien fuera de la familia, alguien en quien podía confiar para no traicionarlo. Pero la noticia del hallazgo no permaneció en secreto por mucho tiempo. Clarissa notó nuevas huellas de llantas en la entrada, nuevos intentos de forzar cerraduras. Los documentos eran demasiado peligrosos, sus implicaciones demasiado amplias. Celia y Vincent debían haberse enterado de lo que ella había encontrado, y no descansarían hasta destruirlo. Cada crujido de la casa en la noche la ponía en alerta. Imaginaba intrusos entrando por ventanas rotas, llamas levantándose otra vez, sombras recorriendo los pasillos. La finca ya no era una ruina. Se había convertido en un campo de batalla, y ella estaba en el centro, defendiendo tanto la estructura física como el legado de verdad enterrado en sus muros. Mientras las olas rugían contra los acantilados, Clarissa decidió que no podía retirarse. No permitiría que la intimidación, la pobreza o las amenazas borraran lo que Eleanor había luchado por preservar. La casa la había elegido a ella, o más bien, Eleanor la había elegido para la casa. Y aunque el miedo la envolvía, comenzó a sentir dentro de sí una nueva fuerza, una determinación de hierro que reflejaba los pernos de aquella puerta que había forzado a abrir. La lucha estaba lejos de terminar. En verdad, apenas comenzaba. El descubrimiento del archivo oculto marcó un punto de inflexión para Clarissa. Hasta entonces, la finca le había parecido un monumento en ruinas al que había sido condenada a cuidar, una carga impuesta por el testamento de Eleanor y por su propia conciencia. Pero ahora ya no era solo una casa, era una bóveda de voces, un arsenal de pruebas que podía cambiar la historia de la familia Winters y quizá la del propio pueblo. Sentía el peso de todo eso sobre sus hombros. Cada caja, cada carrete de cinta, cada fotografía descolorida contenía secretos que los poderosos hubieran preferido mantener enterrados. No podía negar el miedo que le provocaba guardar semejante conocimiento, pero junto al miedo crecía una responsabilidad que no estaba dispuesta a eludir. Era evidente que Eleanor no había confiado en sus propios hijos, porque ellos habrían destruido todo. Había confiado en Clarissa porque sabía que ella lo protegería, sin importar el costo. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión tan densa que parecía espesarse en el aire. Clarissa trabajaba con una urgencia silenciosa, catalogando los materiales, sacudiendo el polvo de las cajas y ordenándolas con mayor seguridad. Sus hijos la observaban con curiosidad, aunque también con inquietud. Percibían que aquello era peligroso. Por las noches, Clarissa permanecía despierta,
convencida de oír pasos sobre la grava, neumáticos en el camino, o ladridos interrumpidos demasiado pronto. Sabía que Vincent y Celia no dejarían las cosas así. Ya habían intentado desacreditarla, ya habían querido asustarla. Ahora que existía algo verdaderamente valioso, su desesperación crecería. La presión no tardó en aumentar. Nuevos documentos llegaron, no solo impugnando el testamento, sino exigiendo que la finca fuera entregada de inmediato a manos responsables. Una tarde, Vincent apareció frente a la reja con un auto negro y brillante, contrastando con la maleza desbordada de la entrada. Se paró en las barras de hierro y gritó su nombre con voz furiosa. Clarissa no bajó a verlo. Lo observó desde una ventana alta. Sus gestos eran violentos. Su rostro estaba deformado por la rabia de quien se siente despojado de lo que cree suyo. Un escalofrío la recorrió, pero no se movió. Finalmente, él se marchó derrapando sobre la grava, dejando tras de sí una nube de polvo que se quedó suspendida largo rato. Clarissa entendió que no podía proteger sola la finca y el archivo. Necesitaba aliados. Con cierta reticencia, buscó al único periodista que conocía, un hombre con fama de obstinado en su búsqueda de la verdad, aunque eso le costara caro. Lo invitó a la finca al anochecer y juntos bajaron al cuarto oculto. El periodista examinó las cajas con cuidado reverente, y sus ojos se abrieron al comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Le prometió ayudarla a sacar todo a la luz, a garantizar que ese archivo no se perdiera en el fuego ni en las amenazas. Por primera vez, Clarissa sintió un respiro de esperanza. No estaba completamente sola. El periodista la conectó con un grupo de historiadores de una universidad cercana, especialistas en rescatar memorias enterradas. También ellos recorrieron los pasillos arruinados de la mansión, y al ver el archivo, reaccionaron con asombro y gravedad. Confirmaron lo que Clarissa ya sospechaba. Esos documentos podían alterar el legado de algunas de las familias más respetadas de la región. Había registros de sobornos, de tierras robadas, de voces silenciadas. Los académicos hablaron de becas, de fondos para preservar la finca, de convertirla en un lugar de estudio y memoria. Para Clarissa, la idea era vertiginosa, que aquella ruina pudiera llenarse de personas en busca de conocimiento, en vez de buitres tras la riqueza, le cambió la visión del futuro. Pero los enemigos no cedieron. Celia y Vincent contrataron abogados para bloquear cualquier divulgación de los documentos. Intentaron manchar la reputación de Clarissa en la prensa, presentándola como una ladrona de legados, como una manipuladora indigna de confianza. Circularon rumores, y durante un tiempo pareció que la opinión pública podía volverse en su contra. Sin embargo, cuando el periodista publicó el primer artículo revelando una mínima parte del archivo, la marea cambió. La gente común, que durante generaciones había sospechado de las familias intocables del pueblo, se sintió reivindicada. Llegaron cartas, donaciones pequeñas pero constantes, y Clarissa descubrió que no estaba aislada, sino respaldada por una comunidad cada vez más unida. La furia de Vincent se volvió imprudente. Una noche, Clarissa despertó con olor a humo. Corrió al ala este y encontró un montón de escombros ardiendo contra la base de la casa. El fuego aún no se había extendido, pero la intención era clara. Alguien había intentado borrar el archivo en llamas. Los bomberos acudieron rápido, pero la imagen de las llamas se grabó en su mente. No había duda. Era un ataque deliberado. Y todos sabían quién se beneficiaría si todo desaparecía. La investigación posterior reveló pruebas que señalaban directamente a Vincent. Su rabia lo había llevado a perder la cautela y terminó atrapado en su propia imprudencia. Cuando se levantaron cargos en su contra, Celia lo traicionó, ofreciendo cooperación a cambio de inmunidad. La unidad entre los hermanos se rompió, su poder se debilitó, y Clarissa vio por primera vez la posibilidad real de que la familia Winters ya no tuviera fuerza para aplastarla.
Con la amenaza inmediata reducida, Clarissa pudo enfocar sus energías en la restauración de la finca. Los fondos prometidos por los historiadores empezaron a materializarse, y las donaciones de ciudadanos comunes llegaron con cartas llenas de aliento. Equipos de trabajadores aparecieron, andamios cubrieron los muros ennegrecidos, y poco a poco, la ruina empezó a volver a la vida. Se repararon techos, se reemplazaron ventanas, se limpiaron los jardines. El aire dentro se volvió más claro a medida que se retiraba el hollín, revelando destellos de la elegancia que Eleanor había descrito en el hospicio. Donde antes la casa parecía suspirar bajo el peso del silencio, ahora resonaba con martillazos, voces y pasos de quienes trabajaban para devolverle su dignidad. En ese proceso, Clarissa también cambió. Había comenzado como una enfermera agotada, prisionera de deudas y de la rutina de sobrevivir. Ahora se erguía con la autoridad tranquila de alguien que había resistido el desprecio de los poderosos, el peso de la historia y la amenaza de la violencia, y no se había quebrado. Sus hijos la miraban de otro modo, con orgullo reflejado en su propio cansancio. Habían visto cómo se negaba a inclinarse, cómo se aferraba a lo correcto, y en ello se había convertido en una lección viviente de resistencia. Cuando por fin la mansión estuvo lista para abrir sus puertas, ya no era simplemente la finca Winters. Se había transformado en algo más grande. Los salones, que antes resonaban con vacío, se llenaron ahora con el murmullo de visitantes, estudiantes, académicos, vecinos, que llegaban a ver el archivo, a escuchar las historias largamente suprimidas, a comprender cómo el poder había sido ejercido y abusado. La finca recibió un nuevo nombre: la Casa de la Verdad, un lugar no de vanidad, sino de memoria, dedicado a preservar las voces que Eleanor había querido proteger y a honrar el coraje necesario para sacarlas a la luz. En la noche de la inauguración, Clarissa se encontraba en el balcón restaurado, frente al mar. El cielo estaba teñido de naranja y violeta por el atardecer, y el océano rugía abajo contra los acantilados, indiferente a las luchas humanas. Las luces brillaban en las ventanas a sus espaldas, y de dentro llegaban risas y conversaciones de los invitados. Cerró los ojos por un momento y sintió la presencia de Eleanor, no como un fantasma, sino como un recuerdo, una mano firme sobre su hombro, guiándola hasta ese instante. El camino casi la había quebrado, pero también la había reconstruido. La mansión, antes una ruina, ahora se alzaba como una fortaleza de verdad. Y ella, antes una mujer cansada que apenas sobrevivía de un sueldo a otro, ahora se había convertido en su guardiana. Sus hijos la miraban con un respeto nuevo, testigos de su lucha y de su victoria. Lo que había comenzado como una herencia imposible se había convertido en un símbolo de resistencia y justicia. Clarissa abrió los ojos y miró el horizonte que se oscurecía, comprendiendo con claridad absoluta que aquello ya no era el legado de alguien más. Era suyo, ligado a ella no por la riqueza ni por la ley, sino por un vínculo de confianza y por la voluntad inquebrantable de preservar lo que importaba más. Y así la casa perduró, no como un monumento a la riqueza o al poder, sino como un faro de memoria y justicia. Sus muros susurraban a todos los que entraban que la verdad, por más tiempo que se intente silenciar, jamás puede ser enterrada del todo. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video que ya te espera. Hay muchas más historias por descubrir. Y no olvides compartir este video con amigos y familiares. Algunos viajes son demasiado significativos para guardárselos solo para uno mismo.